Hoy voy a compartir una historia que seguramente tocará tu corazón. Se trata de una experiencia cercana a la muerte que me brindó un encuentro directo con Dios y una revelación sorprendente. El día cero se está acercando. El día cero se está acercando. En abril de 2025, algo significativo sucederá con la humanidad, y estoy aquí para revelar todo lo que presencié. Antes de continuar, deja en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video y suscríbete al canal para no perderte ningún relato increíble como este. Ahora, prepárate para descubrir lo que existe más allá de la vida. Mi existencia en Los Ángeles era como un mosaico de días sin color, donde la rutina y la insatisfacción se entrelazaban en una danza monótona. Yo, Keelan Mercer, me sentía atrapado en un laberinto sin salida, donde cada día parecía una repetición del anterior, sin encontrar sentido o pasión por lo que hacía. El brillo de los rascacielos contrastaba intensamente con el vacío que habitaba en mi interior. Una amarga ironía en una ciudad que nunca descansa. Mi trabajo en una oficina en el centro era agotador y carente de significado. Las luces fluorescentes, el sonido incesante del teléfono y las conversaciones superficiales de los colegas creaban un ambiente que, en lugar de inspirar, asfixiaba mi alma. En varias ocasiones, al final de otro día agotador, me preguntaba, ¿por qué estoy viviendo? Estas dudas resonaban en mi mente mientras caminaba por las calles de Los Ángeles, observando a la multitud que parecía tener un destino definido, mientras yo me perdía en pensamientos solitarios. Keelan, pareces tan distante hoy. ¿Está todo bien?, preguntó Evelyn Knight una mañana, al notar mi expresión melancólica durante una pausa para el café. No lo sé, Evelyn. Siento como si estuviera viviendo sin propósito, como si cada día fuera solo una repetición del anterior, respondí, tratando de ocultar la angustia que me consumía. Evelyn, siempre tan empática, me miró con ternura y dijo, quizás necesites algo que reavive tu llama, algo que traiga un nuevo significado a tu vida. A pesar de tener amigos como ella, e incluso colegas como Damien Carter, con quien solía compartir confidencias sobre la monotonía del día a día, un sentimiento de incomprensión y soledad me acompañaba a cada paso. Damien, una vez, comentó durante una de esas conversaciones tardías después del trabajo. Keelan, todos sentimos esa inquietud, ese vacío, pero a veces es como si estuviéramos destinados a algo más grande, algo que aún no podemos ver. Esas palabras resonaban en mi mente, pero en la práctica, me veía ahogado en dudas e inseguridades. En casa, el silencio también era un recordatorio doloroso de que, a pesar de tener una familia que me amaba, me sentía incomprendido. Las conversaciones con mi madre, Sophia Mercer, siempre estaban marcadas por un profundo cariño, pero también por una distancia que no lograba superar. Su preocupación se reflejaba en cada palabra, pero no podía compartir con ella la intensidad del vacío que me consumía. Cada día era una batalla silenciosa contra el tedio y la falta de dirección. Las mañanas comenzaban con la misma rutina: café, tráfico caótico, reuniones interminables y la sensación de que el tiempo se escapaba entre mis dedos. Caminar por las calles de Los Ángeles por la noche me proporcionaba momentos de reflexión, pero también aumentaba la sensación de desamparo, pues veía los rostros apresurados y las luces que brillaban sin realmente iluminar el camino hacia la felicidad. A pesar de todas estas dificultades, buscaba en pequeños instantes un resquicio de esperanza. La voz de un amigo, una sonrisa inesperada, o incluso la belleza sutil de un atardecer sobre la ciudad, eran los únicos recordatorios de que quizás había algo más por descubrir. Sin embargo, esos momentos eran efímeros, y el sentimiento de vacío regresaba con fuerza, dejándome cada vez más convencido de que mi existencia carecía de un verdadero propósito. Esa era mi realidad antes del accidente. Una vida permeada de dudas, soledad y la constante búsqueda de un significado mayor. Cada día pasaba como una sombra del anterior, hasta que una serie de eventos inesperados estaba a punto de transformar completamente este viaje. Aquella noche parecía tan común como todas las demás, pero el destino reservaba un episodio que cambiaría todo. Después de un largo día en la oficina, sentí la necesidad de caminar por las calles de Los Ángeles para intentar calmar la tormenta interna. El aire estaba frío, y las luces de la ciudad parecían susurrar secretos oscuros. Mientras seguía por la acera,
El sonido rítmico de mis pasos se mezclaba con el murmullo distante del tráfico, pero en ese instante, el destino preparaba un giro que jamás podría prever. En la intersección de Sunset Boulevard con Vine Street, la atmósfera cambió súbitamente. Un coche, fuera de control, avanzaba a gran velocidad, sus faros lanzando haces erráticos que se reflejaban en la acera mojada. Por un breve momento, me quedé paralizado, como si el tiempo se hubiera desacelerado de manera surrealista. Recuerdo haber escuchado el ruido ensordecedor del motor, seguido por un grito ahogado que parecía resonar en mi mente. ¡No! ¡Por favor! Casi grité para mí mismo, pero mi voz se perdió en el torbellino de emociones, y en el sonido ensordecedor del impacto inminente. En un abrir y cerrar de ojos, fui golpeado con una fuerza brutal. El dolor que siguió fue tan intenso que parecía haber surgido de una chispa de pura agonía. Mi cuerpo, antes tan familiar, se convirtió en un objeto sin forma, fragmentado en pedazos de sensación y desesperación. Era como si cada fibra de mi ser estuviera siendo desgarrada, y sentía que mi propio cuerpo se deshacía. Mientras el dolor dominaba mis sentidos, algo extraño comenzó a suceder. En medio del caos, percibí una sensación de distanciamiento, como si estuviera observando todo desde afuera, sin estar más atrapado en ese frágil envoltorio. Veía a los médicos corriendo, los rostros tensos de los socorristas y la confusión a mi alrededor. Y al mismo tiempo, una calma inexplicable invadía mi conciencia. Fue en ese momento que mi alma, de manera indescriptible, comenzó a desprenderse de mi cuerpo. Ya no estaba limitado a los contornos físicos, sino que experimentaba una libertad que jamás había imaginado. Flotaba por encima del caos, observando, con una claridad casi etérea, los esfuerzos de los socorristas por reanimar mi cuerpo sin vida. Cada movimiento, cada intento de resucitación, ocurría con una precisión que parecía coreografiada por el destino. Mientras los médicos trabajaban frenéticamente, sentía una mezcla de miedo y extrañeza. La angustia de ver mi cuerpo inerte se mezclaba con una sensación de paz, como si el dolor físico hubiera sido reemplazado por una calma acogedora. Esa dualidad me hizo cuestionar. ¿Estaba realmente muriendo o había algo más allá de la frontera entre la vida y la muerte? En un último vistazo, antes de entregarme completamente a la oscuridad, capté fragmentos de diálogos, de gestos de desesperación y esperanza. Un enfermero, con lágrimas en los ojos, susurró: «No podemos perderte, Keelan. Tienes tanto por vivir». Esas palabras, ahora distantes y al mismo tiempo eternas, resonaban en mi ser mientras la percepción de mi cuerpo se volvía cada vez más tenue. La separación era completa. Estaba flotando por encima de mí mismo, presenciando los últimos momentos de un ciclo que se cerraba para dar lugar a algo extraordinario. El dolor y el miedo dieron paso a una aceptación serena, como si esa experiencia fuera, de alguna manera, necesaria para la transformación que estaba por venir. En el instante en que sentí que mi alma se desprendía del cuerpo, una extraña sensación de ligereza se apoderó de mí. Estaba flotando, lejos de los gritos y del caos que aún resonaba abajo. El entorno a mi alrededor gradualmente se transformaba. Los colores de los semáforos y las luces de la ciudad se convertían en suaves manchas de luz, mientras la agitación se disipaba en un silencio acogedor. Sentía como si estuviera ascendiendo por una escalera invisible, guiado por una fuerza que no podía ser explicada con palabras. A medida que ascendía, cada detalle parecía ganar una intensidad casi palpable. La brisa se volvía dulce, acariciando mi ser con delicadeza, y la oscuridad que esperaba encontrar fue reemplazada por una luz radiante y serena. El espacio se abrió, revelando un escenario que parecía pintado a mano. Nubes blancas flotaban en armonía, entremezcladas con reflejos dorados, y un brillo suave emanaba de cada punto del firmamento. No sentía miedo, solo una curiosidad profunda y una calma que llenaba todos los rincones de mi ser. Fue en ese ambiente celestial que, de repente, vi una figura que cambiaría todo. Se acercaba lentamente, envuelta en un brillo intenso, y con una presencia que trascendía cualquier descripción. El ángel estaba vestido con largas vestiduras blancas, que parecían fluir como agua, y una espada dorada brillaba en sus manos con una luz que rivalizaba con el sol. Sus ojos, llenos de compasión, encontraron los míos, y en un instante sentí que cada partícula de mi existencia estaba siendo bañada por un amor infinito. «Keelan, finalmente nos encontramos», dijo el ángel,
su voz resonando con una cadencia que mezclaba fuerza y ternura. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estoy aquí?, pregunté, la voz aún resonando como un susurro incrédulo ante aquella visión tan sublime. El ángel sonrió, y su sonrisa parecía disipar todas las dudas y angustias que cargaba. Soy tu guardián, enviado para guiarte en este momento de transformación. Estás entre dos mundos, y la experiencia que viviste es solo el primero. Esencia de la vida, desentrañaba los misterios de la existencia. Mientras él hablaba, sentí que cada palabra funcionaba como una llave, desbloqueando puertas internas y revelando horizontes de comprensión antes inimaginables. El ambiente a nuestro alrededor parecía latir con una energía sutil, y la paz era tan intensa que mis heridas, tanto físicas como emocionales, parecían sanar en la presencia de aquella entidad celestial. El ángel extendió la mano y, con un gesto que combinaba cariño e invitación, me guió hacia un portal resplandeciente que surgía ante nosotros. Ven, Quilon, a un mundo más allá del dolor y el sufrimiento, un lugar donde la verdad se manifiesta en su forma más pura, dijo mientras caminábamos juntos entre nubes que danzaban en ritmos silenciosos. Durante nuestra ascensión, me di cuenta de que cada paso estaba cargado de simbolismo. La sensación de flotar no era solo una fuga, sino una preparación para enfrentar las revelaciones que estaban por venir. Cada detalle de aquel entorno divino, la luminosidad, la serenidad y la armonía perfecta, me mostraban que, incluso en medio de la oscuridad de la vida, siempre había un camino de luz esperando ser descubierto. Yo, que siempre viví en la duda y la inquietud, ahora me veía envuelto en un manto de esperanza y redención. Las palabras del ángel resonaban dentro de mí, dándome fuerzas para aceptar la transición de aquel momento extraordinario. La ascensión no era solo un viaje físico o espiritual, sino el inicio de un despertar hacia un nuevo significado, donde el dolor se transformaría en aprendizaje y la soledad en comunión con el universo. Al atravesar el portal resplandeciente, fui llevado a una sala inmensa, donde el espacio parecía esculpido en pura luz y sombra, similar a un cine celestial. En este ambiente grandioso, una pantalla se materializó ante mí, lista para exhibir la saga de mi existencia. Al principio, quedé atónito, sin creer que aquello representaría todos mis momentos, las alegrías y los errores, las victorias y los arrepentimientos. Mientras la proyección comenzaba, imágenes de mi infancia se desarrollaban suavemente. Me vi corriendo por los jardines de la casa de mi madre, Sophia Mercer, riendo y soñando, sin saber que el futuro reservaba desafíos profundos. Luego, la narrativa cambió a los días de adolescencia, donde, a pesar de momentos de pura inocencia y descubrimiento, también presencié los primeros trazos de duda y confusión que marcarían los años siguientes. En el centro de esa pantalla, se destacaba la etapa adulta, donde los desafíos se intensificaron. Recuerdo claramente una mañana en que, al enfrentar una decisión importante en la universidad, opté por hacer trampa en un examen. En ese momento, la imagen se congeló, y pude escuchar una versión más joven de mí mismo, susurrar con voz temblorosa: sé que esto está mal, pero no veo otra salida. El dolor y la vergüenza se reflejaban en mi expresión, mientras el error se desplegaba en consecuencias que afectarían no solo a mí, sino también a aquellos en quienes confié. Esa escena, llena de arrepentimiento, fue seguida por momentos en que mi compasión floreció. Me vi ofreciendo mi tiempo en refugios, repartiendo sonrisas y ofreciendo un hombro amigo para ancianos y niños, momentos en que mi alma parecía encontrar destellos de luz, incluso en medio de la oscuridad. El ángel, a mi lado, observaba silenciosamente, permitiendo que cada detalle de mi vida se revelara sin juicio. En un momento particularmente vívido, fui llevado a revivir una tarde pasada con Damian Carter, un colega con quien compartía largas conversaciones sobre la monotonía de la existencia. Recuerdo sus palabras: Quilon, hay algo más allá de este ciclo repetitivo, tal vez la vida nos esté preparando para algo extraordinario. Esas palabras, aunque simples, resonaban con un significado profundo que solo ahora, revisitando mis memorias, pude comprender en su totalidad. Cada memoria estaba cargada de emociones intensas, como si el pasado estuviera latiendo nuevamente en cada detalle. Las imágenes fluían rápidamente, las sonrisas sinceras de Evelyn Knight, la preocupación silenciosa de mi madre y los instantes de pura alegría.
y al mismo tiempo de devastadora tristeza. Cada escena era un recordatorio de los momentos en que elegí el camino equivocado, pero también de las veces en que busqué la redención a través de actos de bondad. A medida que la proyección avanzaba, una sensación de profunda empatía por mí mismo comenzó a emerger. Podía sentir cada latido de mi corazón, como si estuviera escuchando una sinfonía que mezclaba los acordes del perdón y el autoconocimiento. El ángel me miró con una mirada que desbordaba comprensión y dijo suavemente: cada elección, cada error y acierto han moldeado al ser que eres hoy. Hay belleza incluso en las cicatrices. En ese instante, la pantalla reveló no solo los momentos de gloria, sino también las lecciones escondidas en los errores. Fue una verdadera jornada de autoconfrontación, donde cada memoria dolorosa se transformaba en un aprendizaje que, por más desafiante que fuera, me acercaba a la comprensión de mi propia esencia. Verdadera esencia de mi ser. Al concluir la revisión, la sala se llenó de una luz reconfortante. Las imágenes se desvanecieron lentamente, dejándome con una sensación de alivio y una comprensión profunda de que cada experiencia, por más amarga que fuera, tenía un propósito. Me di cuenta de que mi vida, con todas sus fallas y momentos de compasión, era un complejo mosaico que me preparaba para la transformación que estaba por venir. Cuando la pantalla celestial se apagó, un nuevo portal se abrió ante mí. Sentí un tirón irresistible, como si una fuerza suave me llamara hacia un destino más allá de todo lo que conocía. Con el ángel a mi lado, crucé el portal, y en un abrir y cerrar de ojos, me vi inmerso en un escenario que desafiaba cualquier descripción terrenal. Al emerger del otro lado, me encontré con un entorno de belleza indescriptible. Frente a mí, se extendía un vasto campo de hierba verdeante, tan vibrante que parecía haber sido pintado con la propia esencia de la vida. Las flores, en un caleidoscopio de colores, se abrían suavemente al sabor de una brisa cálida y delicada, creando una alfombra natural que invitaba a un paseo sereno. Me sentí como si hubiera alcanzado un paraíso perdido, donde no había rastros de dolor o sufrimiento. Quilón, mira la perfección de este lugar, susurró el ángel, cuya voz suave y melodiosa resonaba como una canción de cuna. Aún maravillado respondí: es como si el universo hubiera decidido revelar su cara más generosa. Nunca imaginé que la paz pudiera ser tan palpable. Mientras caminaba por aquel campo, cada paso parecía liberar una nueva ola de serenidad. Los rayos dorados del sol tocaban mi piel con delicadeza, y cada centímetro de ese suelo vibraba con una energía vital que llenaba todos mis sentidos. No había prisa ni preocupación. Todo era armonía y una belleza natural que me envolvía por completo. A lo lejos, avisté un lago de aguas cristalinas, donde la superficie brillaba como si estuviera pulida con diamantes. Al acercarme, percibí que el agua no solo reflejaba el cielo, sino que también parecía emitir una luz suave, como si guardara secretos antiguos y sagrados. Me senté a la orilla del lago, permitiendo que la tranquilidad de ese escenario invadiera cada fibra de mi ser. Mientras absorbía el entorno, pude escuchar el murmullo de la naturaleza, el susurro de las hojas, el canto distante de aves desconocidas, y en un instante casi imperceptible, el sonido de risas leves y felices. Este lugar es donde el dolor se disipa y el alma se regenera, comentó el ángel, acercándose y sentándose a mi lado. Asentí, sintiendo que cada palabra suya confirmaba lo que mi corazón ya intuía. Allí, todo era posible. Nunca pensé que un simple paso pudiera llevarme a tal plenitud. Siento como si cada problema y tristeza fueran lavados por la pureza de este entorno. La sensación de libertad era completa, el tiempo parecía suspendido, y la eternidad se revelaba en cada detalle, en cada soplo de aire. La belleza de ese paraíso no estaba solo en el paisaje, sino también en la sensación de pertenencia que invadía mi ser. Sentí que, por un breve momento, las cicatrices de la vida se transformaban en meras marcas de un pasado distante, sustituidas por la promesa de un futuro lleno de luz y posibilidades. Mientras el sol lentamente comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, el ángel me extendió la mano en un gesto que simbolizaba tanto acogida como transición. Kilhome, este es un refugio donde el amor y la paz reinan, un recordatorio de que la verdadera belleza reside en la simplicidad y la pureza de la existencia. A través de sus ojos, pude sentir una sabiduría ancestral, una comprensión de que, incluso en los momentos más oscuros, el universo siempre reserva un camino para la redención. En ese entorno idílico,
Me di cuenta de que el viaje hacia el paraíso no era el fin, sino una preparación para una nueva etapa. Estaba comenzando a entender que la transformación interior y la reconexión con la esencia de la vida eran los verdaderos regalos que esta experiencia me ofrecía. Cada detalle, cada color y cada sonido de ese lugar servían de recordatorio de que, por más arduo que fuera el camino en la tierra, siempre había un camino de regreso a la luz, un lugar donde el alma podía descansar y sanar. Mientras el paisaje paradisíaco se desvanecía suavemente ante mí, fui llevado a un entorno que parecía trascender cualquier idea de belleza que hubiera conocido. Caminando al lado del ángel, sentí que mis sentidos se agudizaban, como si cada partícula a mi alrededor llevara un significado divino. De repente la atmósfera cambió, y el escenario se transformó en un claro de luz intensa, donde el tiempo parecía detenerse, y la realidad se desplegaba en capas de pura energía, pura energía. En el corazón de ese claro, una figura majestuosa comenzó a tomar forma, vestida con una túnica blanca y resplandeciente, reflejando los colores de un arco iris etéreo, mientras una corona dorada reposaba sobre su cabeza, irradiando un brillo sereno. Mi corazón se aceleró, pero, simultáneamente, una sensación de paz indescriptible me envolvió. Sabía, con una certeza que trascendía la razón, que estaba ante Dios. «Kilom, estoy aquí». La voz resonó, profunda y suave, reverberando directamente en mi alma. ¿Eres tú?», balbuceé, aún sin creer que esa presencia tan inmensa era real. La figura se acercó, emanando un aura de sabiduría y compasión. Sus ojos, llenos de un amor que parecía abarcar toda la existencia, encontraron los míos con una ternura que disipaba cualquier vestigio de miedo. «Hijo mío», dijo, con una voz que llevaba el peso y la ligereza de todos los universos, «has sido elegido para ver la verdad que muchos temen enfrentar. Cada experiencia, cada error y cada triunfo te han traído a este momento de revelación». Mientras estas palabras se desenrollaban, sentí como si cada fibra de mi ser estuviera absorbiendo una energía reconfortante y transformadora. El ambiente se convirtió en un escenario donde lo divino encontraba lo humano, donde mis dudas y miedos fueron reemplazados por una claridad luminosa. Los colores a mi alrededor se intensificaron, y una luz dorada, que parecía tener vida propia, nos envolvió a ambos, como si uniera el cielo y la tierra en ese instante sagrado. «Llevas en ti la capacidad de transformar no solo tu propia vida, sino la de muchos otros», continuó Dios, mientras una suave brisa hacía danzar los hilos de mi existencia. «Cada acción, por pequeña que parezca, reverbera por el universo y toca almas distantes. Entiende que no hay insignificancia en tu camino, incluso en los momentos de debilidad». En medio de esta conversación trascendental, sentí que mis cicatrices, tanto emocionales como físicas, se estaban disolviendo, reemplazadas por un profundo entendimiento de que todas las adversidades habían sido necesarias para moldearme. La presencia divina parecía susurrar secretos antiguos, historias de redención, y la promesa de un futuro donde el amor incondicional sería la mayor de las fuerzas. «Mira, Kilon», dijo Dios con una sonrisa que calmaba el propio tiempo. «El universo es vasto, y cada estrella guarda un fragmento de sabiduría. No estás aquí por casualidad, sino para ser un canal de luz, un faro, que ayudará a otros a encontrar el camino incluso en las tinieblas más densas. Yo siento una paz que nunca conocí», respondí, casi emocionado con la intensidad de ese encuentro. Pero, al mismo tiempo, es difícil aceptar que todo lo que viví, todos los dolores y errores, tenían un propósito mayor. Dios se inclinó ligeramente, como si quisiera que cada palabra se instalara profundamente en mi ser. Todo, desde los momentos de mayor oscuridad hasta los de luz fulgurante, compone el gran mosaico de la vida. Ahí, tú, Kilon, eres una pieza vital en esta obra divina. Por instantes que parecieron eternos, nos quedamos allí, inmersos en un diálogo silencioso, donde cada latido de mi corazón vibraba en armonía con las enseñanzas que recibía. Sentí que el encuentro no era solo una revelación para mí, sino una transferencia de conocimiento, una semilla plantada para florecer en futuras jornadas. Aún inmerso en el aura divina de ese encuentro, mientras las palabras de Dios resonaban en mi ser, sentí un cambio en la atmósfera. El claro de luz se expandía,
y alrededor una energía vibrante anunciaba algo extraordinario. Dios, con su mirada profunda y llena de misterio, se inclinó levemente hacia mí, como si quisiera compartir un secreto guardado por eras. «Quilón, presta atención», dijo Dios con una voz suave, pero firme. Se acerca un ciclo, un renacimiento espiritual que transformará el destino de la humanidad. Mis emociones se mezclaban. Por un lado, había una inquietud natural ante lo desconocido, pero, por otro, una curiosidad intensa y un anhelo por comprender el significado de ese nuevo tiempo. En medio de este torbellino de sentimientos, una imagen comenzó a formarse ante mis ojos. El calendario celestial marcaba una fecha. Abril de 2025, un punto crucial llamado el día cero de la nueva era. ¿Día cero?, pregunté, con la voz temblorosa y llena de expectativa. «Sí, hijo mío», respondió Dios. «En el día cero, un portal de luz se abrirá, conectando a todos los seres a una nueva conciencia. Este es el momento en que la humanidad tendrá la oportunidad de purificarse, elevarse y abrazar una verdad que trasciende la materia». Mientras hablaba, vi a lo lejos una proyección de luz pulsante que parecía anunciar el inicio de esa era. Cada pulsación llevaba un mensaje de transformación y esperanza. Dios continuó: «Este ciclo no es destructivo, sino un renacimiento, una renovación espiritual que restablecerá el equilibrio perdido. Aquellos que estén preparados, habiendo nutrido la llama de la fe y la compasión, serán recompensados con una conexión más profunda con lo divino». La revelación se desplegaba como un tapiz intrincado y hermoso. Sentí que cada palabra estaba impresa en mi corazón, despertando un sentimiento de responsabilidad y, simultáneamente, una profunda gratitud por haber sido elegido para presenciar este gran evento. «¿Pero cómo puedo prepararme para algo tan grandioso?», pregunté, ansioso por comprender la importancia de este llamado universal. «La preparación, Quilón, no es algo que se pueda forzar. Es el florecimiento natural del espíritu. Un viaje de autoconocimiento y amor incondicional. La transformación global que se avecina refleja los cambios internos que cada ser debe experimentar», explicó Dios. Su voz era como un faro en la oscuridad. La imagen del portal de luz se intensificaba, revelando figuras luminosas que se movían en perfecta armonía, representando almas despiertas y conectadas. Este espectáculo celestial simbolizaba la unión de todos los seres, independientemente de sus creencias u orígenes, en un único propósito: evolucionar y abrazar una nueva era de conciencia. «Sentí que el universo entero conspiraba para esta transformación», destacó Dios. «Muchos estarán ajenos a este cambio, ciegos por las ilusiones del mundo material, pero aquellos que escuchen el llamado y se abran a la verdad serán los heraldos de este nuevo tiempo. En el día cero, el amor y la sabiduría prevalecerán. Y tú, Quilón, tendrás un papel crucial en esta transición». Mientras absorbía estas palabras, sentí como si una semilla de esperanza fuera plantada en mi interior, lista para florecer en la nueva era que se acercaba. La revelación del día cero no solo aclaraba mi propósito, sino que también indicaba que cada pequeña acción, cada gesto de bondad, tenía el poder de transformar el mundo. En ese momento, el claro fue inundado por una luz radiante que parecía unir cielo y tierra, y supe que estaba presenciando el preludio de un renacimiento global, una era donde lo divino se haría presente en cada corazón, marcando el inicio de un nuevo viaje para toda la humanidad. Tras la revelación del nuevo ciclo y la promesa del día cero, la atmósfera a mi alrededor comenzó a transformarse nuevamente. Como si el universo quisiera conducirme a un último y profundo capítulo de este viaje, fui guiado por el ángel, que ahora me conducía con una serenidad aún mayor, hasta un magnífico edificio que se erguía ante mí, imponente y lleno de un aura de misterio. Era la Biblioteca Celestial, un templo de conocimiento eterno que contenía, en sus estantes infinitos, los secretos de todas las eras. Al entrar en este santuario de luz y sabiduría, sentí que cada paso era una inmersión en un océano de historia y revelaciones. Las paredes estaban revestidas de mármol centelleante, y los detalles arquitectónicos parecían haber sido esculpidos por manos divinas, reflejando la armonía entre el cielo y la tierra. A mi alrededor, miles de libros reposaban en estantes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Cada volumen irradiaba una energía propia,
como si llevara dentro de sí las experiencias y lecciones de incontables vidas. Quilón. Cada uno de estos libros guarda la esencia de una historia, un aprendizaje que el universo decidió registrar para la eternidad, comentó el ángel, mientras caminábamos entre los estantes. Su voz sonaba como un susurro ancestral, lleno de reverencia y misterio. Al acercarme a uno de los estantes, mis dedos temblaron de emoción al tocar un libro que parecía latir con vida propia. Al abrirlo me sorprendí al ver que en él estaba registrada toda mi existencia, desde los primeros pasos de mi infancia hasta los momentos más intensos de mi viaje. Cada detalle estaba meticulosamente descrito, y las emociones, las elecciones y los encuentros pasados se presentaban en letras doradas que brillaban suavemente a la luz tenue del ambiente. «Es tu historia, Quilón», dijo el ángel, con una sonrisa, mientras hojeaba las páginas con una mezcla de sorpresa y melancolía. «Aquí reside el conocimiento de quién fuiste y de quién puedes llegar a ser. Cada capítulo, cada error y cada triunfo tienen un propósito mayor». En un rincón más reservado de la biblioteca, encontré otro tomo singular. Al abrirlo, fui envuelto por una sinfonía de notas y acordes que contaba la historia de la música de toda la tierra. Aquel libro parecía ser una partitura universal, donde cada melodía y cada silencio se combinaban para formar la banda sonora de la existencia humana. Me maravilló la idea de que, al igual que mi vida, la música era una expresión de lo divino, capaz de tocar almas y transformar realidades. Mientras exploraba la vastedad de aquel lugar sagrado, la sensación de pertenencia y humildad se intensificaba. En medio de los libros y la sabiduría acumulada allí, me di cuenta de que el conocimiento no se restringía solo al pasado, se abría como una puerta hacia el futuro, donde la transformación y el autoconocimiento eran fundamentales para una nueva era. El ángel se detuvo frente a una estantería ricamente decorada, y comentó que la biblioteca celestial no era solo un depósito de historias, sino una invitación para que cada alma ampliara su entendimiento y descubriera la verdad dentro de sí misma. Fui invadido por una ola de emoción y gratitud. En medio de la vastedad de conocimientos, me di cuenta de que mi viaje no terminaba con la revisión de mi vida o con las revelaciones divinas, sino que se extendía más allá de los límites del tiempo y el espacio, desafiándome a buscar continuamente la sabiduría y a iluminar el camino de aquellos que aún buscaban respuestas. Ante toda la grandeza que presenciaba, el escenario celestial comenzó a transformarse nuevamente. Tras la inmersión en la biblioteca celestial, donde cada historia y cada melodía del universo parecían desvelar los misterios de la existencia, fui llevado a una sala de aura tranquila, donde la presencia de Jesús se hacía sentir de manera especial. Él me esperaba, con un semblante sereno y mirada acogedora, como si ya conociera las angustias y deseos que latían en mi corazón. «Quilón», dijo Jesús con voz suave, pero firme, «ha llegado el momento de elegir. Puedes permanecer aquí, en este reino de luz y sabiduría, donde todos los dolores desaparecen y la paz es eterna, o regresar a la tierra, al mundo que conoces, donde tu misión aún no ha sido cumplida». Estas palabras resonaron en mí como un llamado irresistible. El ambiente a mi alrededor parecía vibrar con la energía del infinito, y el contraste entre la paz celestial y la realidad terrenal se hacía cada vez más evidente. Mientras Jesús hablaba, sentía una mezcla de deseo y aprensión. Permanecer allí significaba vivir en un estado de constante armonía, un refugio donde el alma jamás sufriría. Sin embargo, el recuerdo de los rostros queridos, especialmente el de mi madre, Sofía, y de amigos como Evelyn y Damien, traía a la superficie el amor y la responsabilidad que me esperaban en la tierra. «Yo siento tanto la paz de aquí, la plenitud que me ofreces, pero mi corazón aún anhela el abrazo de mi madre, las conversaciones simples e incluso los desafíos que me moldean», confesé, con la voz quebrada por la emoción. Jesús inclinó la cabeza, como si comprendiera la complejidad de mis sentimientos. «La elección es tuya, Quilón. Si decides regresar, debes saber que una parte de esta paz y sabiduría quedará enraizada en ti, aunque muchos de los detalles se disipen. La esencia, el amor que ahora habita en tu corazón, nunca será olvidado». El silencio se apoderó por unos instantes, mientras mis pensamientos se debatían entre la seducción del paraíso y la urgencia de regresar a mi vida terrenal. A mi alrededor, el ambiente celestial continuaba exhalando una calma inquebrantable, pero veía, en cada rayo de luz que penetraba la sala, el recuerdo de los desafíos humanos,
los dolores y las esperanzas que aún latían en la tierra. Una voz suave, casi imperceptible, susurró: Quilón, la verdadera grandeza de la vida no está en huir del dolor, sino en transformarlo en aprendizaje y amor. Estas palabras, provenientes tal vez del propio universo o de la esencia divina que me rodeaba, tocaron profundamente mi espíritu. En mis ojos, las lágrimas comenzaron a formarse, mezclando gratitud con la tristeza de despedirme de un lugar tan sublime. Sabía que permanecer allí, en un estado de perfección, significaría renunciar al calor humano, a los desafíos, y sobre todo, al amor de aquellos que aún me necesitaban. Jesús, elijo regresar, declaré, con una convicción que mezclaba tristeza y esperanza. Vuelvo para que, aunque olvide muchos detalles, esta luz interior me guíe y me ayude a transformar el dolor en amor para aquellos que amo. Jesús sonrió, y el ambiente pareció brillar aún más intensamente, como si la elección hubiera sellado un destino de redención y propósito. Entonces que así sea, guarda esta luz en tu corazón, pues iluminará tu camino incluso en los momentos más oscuros. Con estas palabras, sentí que se iniciaba una poderosa transición. El llamado para regresar a la tierra era inevitable, pero la certeza de que llevaría conmigo el legado de amor y transformación que había vivido en aquel reino celestial, me daba la fuerza necesaria para enfrentar lo que viniera a continuación. Cuando la elección de regresar a la tierra fue sellada, sentí una ola de transición que me envolvía por completo. El ambiente celestial comenzó a disiparse lentamente, dando lugar a una suave niebla y al eco distante de voces y susurros. Sentí mi alma siendo atraída, como si el propio tiempo se curvara para reintegrarme a mi cuerpo inerte, aún yaciendo en una cama de hospital en Los Ángeles. La sensación fue simultáneamente repentina y tranquila. Al despertar, reconocí los contornos familiares. Desde la habitación, el sonido de las máquinas monitoreando mis latidos cardíacos y los rostros preocupados a mi alrededor. Asper Reynolds, el médico que se convirtió en mi pilar de esperanza, estaba al lado de mi cama con una expresión de alivio y sorpresa. «Quilón, has vuelto», exclamó con la voz llena de emoción. «Tu corazón se detuvo, pero milagrosamente volvió a latir». Intenté responder, pero mis palabras salían como susurros confusos, aún atrapado entre la vida y la muerte. A medida que los días se transformaban en una rutina de descanso y recuperación, cada momento estaba marcado por una sensación de renacimiento. Los enfermeros y médicos me cuidaban con una delicadeza que parecía reflejar la intervención divina que había experimentado. En conversaciones breves, los escuchaba comentar, casi como una leyenda, sobre aquel momento en que los signos vitales de un hombre se apagaron y regresaron, como si una fuerza invisible los hubiera reavivado. En medio de este torbellino de cuidados médicos, mi madre, Sophia Mercer, entró en la habitación con una mezcla de alivio e incredulidad en el rostro. Una mañana, mientras el sol entraba tímidamente por las cortinas, se acercó con cuidado, sosteniendo mi mano temblorosa. «Hijo mío, lo que viviste. Aún no puedo creerlo», dijo con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas de alivio y asombro. Intenté explicar, pero las palabras parecían insuficientes para expresar la inmensidad del universo que experimenté. Sin embargo, al mencionar detalles específicos, como la descripción exacta de mi bisabuelo, un hombre que nunca conocí, pero cuya imagen ella guardaba en sus memorias, sentí la confirmación de que mi experiencia había trascendido las fronteras de lo físico. Cada día en el hospital se convertía en un capítulo de introspección. Durante largas horas de recuperación, reflexioné sobre las revelaciones del encuentro divino, sobre la promesa del día cero y sobre la elección que hice de volver a la vida para cumplir un propósito mayor. Poco a poco, los recuerdos celestiales se mezclaban con la rutina terrenal, como si una parte de mí permaneciera eternamente ligada a aquel reino de luz. En una tarde tranquila, mientras la lluvia suave golpeaba la ventana, conversé con Jasper nuevamente. «¿Realmente crees que lo que viví fue real o sería solo un delirio?», pregunté, con la voz llena de dudas y gratitud. Él, con una mirada compasiva, respondió: «Quilón, a veces el universo nos toca de maneras inexplicables. Lo que viviste puede ser la reconexión entre el cuerpo y el alma. La ciencia aún no comprende todos los misterios, pero el hecho es que has vuelto, y ahora tienes la oportunidad de transformar tu dolor en luz». La recuperación fue no solo física, sino también espiritual y emocional. Después de 12 días en el hospital,
me di cuenta de que cada respiración era un regalo, y que la experiencia vivida me dejó una marca indeleble. El dolor, la soledad y la insatisfacción que un día me dominaron, dieron lugar a una esperanza silenciosa y a la convicción de que la verdadera vida era un regalo. La transformación comenzaba de adentro hacia afuera. Hoy, incluso llevando una vida simple, llevo en mí el recuerdo de cada revelación, cada toque divino, sabiendo que, con cada latido del corazón, la misión de transformar e iluminar continúa latiendo,